hablando ya de la comunidad primitiva, ¿verdad? Y decíamos que algo importante que ocurrió en la época primitiva fue el surgimiento del excedente económico. Ese excedente económico surge por tres factores, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? El aumento de las destrezas para el trabajo, eh, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo y la tercera, la mejora en las formas de organización para la producción. Surge el excedente económico y se dan varios cambios. La sociedad deja de ser nómada, se vuelve sedentaria. La sociedad empieza el intercambio también, ¿verdad? La sociedad también realiza la división social, perdón, la división natural del trabajo. Entonces, esos son algunos de los elementos que hemos visto. Hoy vamos a ver un elemento más importante que es consecuencia de este excedente económico. Es un cuarto efecto que trae el excedente económico. Entonces, aquí tenemos más o menos cosas que ya hemos dicho antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Hemos dicho, la familia era consanguínea, era nómada, las necesidades no alcanzaban a ser cubiertas por la producción. Poco a poco, gracias a aquellos tres factores, logran aumentar la producción y surge el excedente económico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando surge el excedente económico? Vamos a hablar de otro efecto. Aparte de aquellos tres que ya vimos en la clase anterior, otro efecto. ¿Qué pasa con este excedente económico? Este excedente económico va a producir un cambio y es que de alguna manera va a marcar cómo son las relaciones de poder dentro de la comunidad. Nosotros fácilmente diríamos, ¿quién manda ahí? ¿Los hombres o las mujeres? Y cualquiera podría decir, los hombres, ¿verdad? Y efectivamente, en esa comunidad que hemos descrito al momento, prácticamente la autoridad la tienen los hombres. Por eso se dice que es una sociedad patriarcal, que ahí lo que hay es un patriarcado. Patriarcado porque los hombres son los que dominan, los que dirigen, los que toman las decisiones dentro de esa comunidad. Ahora, ¿por qué eran los hombres? Porque los hombres eran los que proveían. Eran los hombres prácticamente quienes, como consecuencia del trabajo, podían aportar, por ejemplo, carne, pescado, frutos, ¿verdad? Entonces, como ellos son los que proveen a la familia, ellos son los que proveen a la comunidad, ellos son los que tienen la autoridad. Ahora, algo interesante que va a ocurrir es que resulta que estos hombres ¿a qué actividades estaban dedicados? Ya hemos dicho, la más común era, la más sencilla, la más simple era la recolección de frutos y otras dos actividades a las que se pudieron dedicar era a la caza y a la pesca. Tres actividades económicas conocieron esos hombres primitivos: la recolección, la caza y la pesca. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Lo que pasa es que con el tiempo, como ya se dio la división natural del trabajo, bueno, pues resulta que salían los hombres a recolectar frutos. Pero se recuerdan que antes cuando eran nómadas, pues cortaban los frutos de aquí y mañana los frutos de dónde iban a cortar, los de allá. Y pasado los frutos de más allá, ¿verdad? Pero ahora son sedentarios. Y como son sedentarios, cortan hoy los frutos de aquí. Y mañana también los frutos de aquí. Y pasado también los frutos de aquí. Entonces, cuando esta comunidad se vuelve sedentaria, llega un momento en el cual ya no es posible conseguir frutos tan cerca. ¿Por qué? Porque se han ido agotando en la medida que ellos se los han ido comiendo. Ahora, imaginémonos que es una comunidad dedicada a la pesca. Ocurre lo mismo. ¿Dónde van a pescar? En esta parte del río. Ahí están pescando porque ahí cerquita está la cueva. Ahí van a pescar hoy, ahí van a pescar mañana, ahí van a pescar pasado. De tanto estar pescando en el mismo lugar, ¿qué va a ocurrir con los peces? Se van a agotar. Entonces, tienen una dificultad ahí esos hombres que salen a pescar porque van a regresar de brazos cruzados. Regresan sin pescados. Igual que aquellos hombres regresaron sin frutos. Ahora, si se dedican a la caza, si se dedican a la caza es complicado también, porque resulta que como ahora son sedentarios, no se pueden alejar mucho de la cueva. Y los animales no los van a andar buscando para ver si los matan, ¿verdad? Los animales van a andar huyendo. Entonces, encontrar animales, ahora que son sedentarios, se hace difícil, porque poco a poco se están agotando los animales que hay en los alrededores donde están establecidos. Entonces, esos hombres salen a recolectar, a pescar, a cazar, y resulta que cuando regresan al final del día,
no llevan nada, ¿ya? No llevan nada. Entonces, ahí se está viviendo una crisis para esa comunidad. Prácticamente se están quedando sin satisfactores. Los hombres dedicados a la recolección, la pesca y la caza no consiguen los satisfactores. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que las mujeres, como hemos dicho, se están quedando allá en la cueva, cuidando a los niños, a los ancianos, manteniendo limpio el lugar. Y resulta que esas mujeres han ido colocando la basura, las semillitas que van quedando en una esquina, una orilla, en una parte lejana de ahí. Ahí están dejando esas basuritas, ahí están quedando esas semillas. Y la mujer descubre que esas semillas poco a poco germinan, que las semillas germinan y entonces ya brotan raíces, tallos y con el paso del tiempo pequeños frutos. La mujer descubre eso con esas semillas que está dejando allá tiradas. Y poco a poco entonces vienen las mujeres y dicen, bueno, pues pobres aquellos, ¿verdad? Salieron a recolectar frutos y regresan sin nada. Salieron a pescar y regresan sin pescados. Salieron a cazar y regresan sin animales muertos. Y entonces, pues no hay problema. Nos vamos a comer las raícitas, las plantitas, los tallitos, las hojitas, los pequeños frutos que hemos logrado conseguir acá. Esa actividad que las mujeres están descubriendo ahí es la que se conoce ahora como la agricultura. Entonces, las mujeres descubrieron la agricultura. Las mujeres se dedicaban a la agricultura. Los hombres buscaban cazar, pescar, recolectar, pero no conseguían nada. Las mujeres eran las que estaban proveyendo en esa comunidad primitiva. Ya no eran los hombres, eran las mujeres las que proveían. Cuando las mujeres fueron las que cubrieron las necesidades de la comunidad, entonces se deja atrás el patriarcado y en su lugar va a surgir un matriarcado, una época en la que la mujer es la que representa la autoridad, la mujer es la que toma las decisiones, la mujer es quien toma el liderazgo de esa comunidad. ¿Y por qué la mujer? Porque ella es la que provee. El hombre ya no lo está logrando. El hombre ya no logra cazar, no logra pescar, no logra recolectar. Quien mantiene viva a esa comunidad es la mujer. Por eso ella es la que va a tomar las decisiones. Estamos hablando de una etapa en donde lo que hay es un matriarcado. Son las mujeres las que gobiernan, porque ellas son las que proveen. ¿Y por qué? Porque ellas descubrieron accidentalmente la agricultura. Ahora, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo? ¿Qué van a hacer aquellos hombres? ¿Van a seguir tratando de salir a pescar, a cazar, a recolectar, sabiendo que todos los días han regresado sin nada? Pues no, estos hombres van a decidir, nosotros también podríamos dedicarnos a esta actividad, a la agricultura. Y entonces los hombres se integran a la agricultura. Cuando los hombres se integran a la agricultura, se va a producir un cambio drástico en la agricultura. ¿Por qué? Porque se recuerdan que la mujer se quedó en la casa. El hombre salió a cazar, a pescar, a enfrentarse con los animales. La mujer se quedó en la casa cuidando niños y ancianos. Entonces, poco a poco, el hombre va a desarrollar más fuerza que la mujer por las actividades a las que se dedicaban. Es algo así como que si tuviéramos nosotros dos niños, una niña y un niño, y los dos van al gimnasio. Si los dos van al gimnasio, los dos van a lograr tener la fuerza suficiente. Por ejemplo, hoy todavía, ¿verdad? Nosotros diríamos, ay, las mujeres son débiles, los hombres somos fuertes, pero si traemos, por ejemplo, a una atleta de esas que participan en el levantamiento de peso, seguramente esa señora, esa señorita va a levantar mucho más peso que la mayoría de nosotros los hombres que estamos acá en esta sala. ¿Qué nos muestra eso? Que realmente no es que la mujer sea débil, porque así la hizo la naturaleza. Es una cuestión que tiene que ver con a qué actividades se dedica. Entonces, en la época primitiva, se recuerda, hubo un momento en donde todos cazaban, todos pescaban, todos recolectaban, las fuerzas eran similares. Pero ya cuando la mujer se quedó en la casa y el hombre fue el que salió a cazar, pescar y recolectar, el hombre fue el que mantuvo la condición física, la mujer la fue perdiendo. Como decíamos antes, si tuviéramos una niña y un niño y los dos van al gimnasio, los dos tienen la misma fuerza.
Pero si llega un momento en el cual le decimos, nena, mira, ya no vas a ir al gimnasio, te vas a quedar apoyando a mamá, mientras que al niño le decimos, tú sigue, 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 pues ahí ya se va a marcar las diferencias, ¿verdad? ¿Por qué? Por las actividades que cada quien va a hacer. Igual ocurrió allá. Los hombres, como se dedicaban a la caza, a la pesca, a la recolección, fueron tomando una condición, una constitución física. Cuando vienen los hombres y dicen, a la muchacha, ya no podemos cazar, ya no podemos pescar, ya no podemos recolectar, las mujeres son las que están proveyendo ahí dedicadas a la agricultura. Ellos dijeron, dediquémonos nosotros también. Pero cuando los hombres se incorporan a la agricultura, los hombres ya traen esa fuerza y entonces van a lograr trabajar extensiones de tierra más grandes. Van a, por ejemplo, crear el arado que se requería al principio como un tronco, con la fuerza del ser humano para mover el tronco e ir abriendo los surcos para colocar las semillas. El hombre tenía más fuerza ya en ese momento, entonces el hombre trabaja extensiones más grandes. El hombre también ya ha participado en la domesticación de animales y busca incorporar a esos animales para que jalen ese arado, por ejemplo. Entonces llega un momento en el cual los hombres van a ser los que se van a dedicar a la agricultura y por eso entonces vamos a regresar a una etapa en la cual nuevamente son los hombres los que van a proveer a esa comunidad. Nuevamente van a ser los hombres los que van a tener el liderazgo, los que van a tomar las decisiones. Son prácticamente una comunidad nuevamente patriarcal. Nos damos cuenta de todos los cambios que se dan históricamente, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más ocurre acá? Bueno, pues resulta que, como hemos dicho, las necesidades eran más grandes que la producción y eso hacía que hubiera una propiedad. ¿Cómo era la forma de la propiedad en esa comunidad primitiva? Se dice que la forma de la propiedad en la comunidad primitiva es social, ¿ya? La propiedad históricamente ha tomado dos formas. La primera forma es esta, propiedad social. ¿Y en qué consiste la propiedad social? Nosotros hoy no estamos acostumbrados a la propiedad social, ¿ya? Nosotros estamos más acostumbrados al concepto de propiedad privada. Pero allá, en la época primitiva, lo que había era propiedad social. ¿Y qué quiere decir que la propiedad es social? No quiere decir que la propiedad es del Estado, porque en esa época no había Estado. Que la propiedad sea social quiere decir que la propiedad es de todos y que la puede usar el que la necesite, ¿ya? La propiedad es de todos y la puede usar el que la necesite. Encontrar hoy un ejemplo de cosas que sean propiedad social a veces nos puede costar, ¿ya? Pero es fácil encontrarlos cuando ya prestamos más atención. Por ejemplo, el oxígeno que estamos respirando ahora. ¿Ese oxígeno de quién es? Ese oxígeno es de todos, ¿ya? Es de todos. Todos somos dueños del oxígeno que hay acá. El oxígeno está ahí para servirnos a todos. No es de que, ay, no, usted, como usted es pobrecito, usted respire despacito, por favor, no haga ejercicio, porque si hace ejercicio va a exigir más oxígeno en su cuerpo. No, 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 usted es pobrecito, usted no haga eso. Ah, como usted vive en condición de riqueza, usted sí, respire profundamente, agite su corazón, acelere su respiración. No, ¿verdad? El oxígeno está ahí para todos. ¿Y quién lo va a tomar? El que lo necesite. El que lo necesite lo va a tomar. En tanto nosotros tengamos vida, vamos a necesitar del oxígeno y lo vamos a tomar. Cuando quedamos muertos, pues definitivamente ahí ya no lo necesitamos, ¿verdad? Pero el oxígeno está disponible ahí para que lo tome el que lo necesita. Eso quiere decir que ese oxígeno que hoy estamos respirando nosotros, ese oxígeno es un ejemplo de propiedad social. La propiedad social era la característica de la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva, por ejemplo, habían árboles con manzanas. ¿De quién eran las manzanas? Del que tuviera hambre, ¿ya? El que tuviera hambre agarraba la manzana y se la comía. Los peces, ¿verdad? ¿De quién son esos peces que están en el río? Pues del que lo capture y se lo coma. No es de que, ay, no, usted aquí no puede pasar porque esta parte de tierra es mía y ese río que pasa por ahí también es mío, entonces no puede entrar a pescar. No, en la época primitiva eso no existía. En la época primitiva ellos eran libres, no habían límites, no habían cercos. Los árboles, los ríos, la naturaleza en general estaba proveyendo ahí de bienes y los podía agarrar el que los necesitara. Como hoy ocurre, como hemos dicho, con el oxígeno. Como hoy ocurre con los rayos de sol. No es de que, ay, no, usted no puede tomar los rayos de sol porque usted no ha pagado por ello. No, los rayos de sol ahí nos caen a todos. La lluvia, por ejemplo, nos cae a todos. Cada quien toma la que quiere, ¿verdad?
Si no quiero mojarme, me resguardo. Y si quiero, porque disfruto del agua, sobre todo cuando éramos niños, ¿verdad? Pues ahí andábamos mojándonos. Esos bienes que están ahí para que los use el que los quiera, para que los use el que los necesita, esos bienes que tienen esa característica son ejemplo de propiedad social. La propiedad social implica que cualquiera puede hacer uso de los bienes, el que los necesite. Hay quienes creen que es propiedad estatal y no, la propiedad estatal es otra cosa. Aquí no existe el Estado todavía, ¿ya? Es propiedad social. Bueno, ahora, esa propiedad social va a incidir. Va a incidir, ¿por qué? Porque entonces, por ejemplo, si yo iba a botar un fruto, agarraba un palo y botaba el fruto, ¿verdad? Pero ese palo muchas veces lo dejaba tirado, porque ¿para qué iba a llevarme un palo, verdad? No era que, ay, este palo, con este palo boté la primer manzana, le pongo mi nombre y ahora ya tengo ese palo y cuidado, alguien agarra ese palo porque ya tiene mi nombre. O agarré una piedra para tirársela a un animal, a esa piedra le pongo mi nombre porque es la primera piedra que yo utilicé y cuidado, ¿quién agarra esa piedra? Porque esa ya tiene nombre y es mía. No, alguien tiraba la piedra y se quedaba la piedra ahí y si otro la encontraba y la quería usar, la podía usar. Yo botaba un fruto con un palo, dejaba el palo, me llevaba el fruto, ¿verdad? Y después venía alguien más y decía, no, decía, ¿de quién es ese palo? ¿Me lo puede prestar? No, solo lo agarraba y botaba el fruto y se lo comía también. Propiedad social. Entonces, lo que se utilizaba para trabajar, los instrumentos de trabajo, era para que los usara el que los necesitara. La tierra que se podía cultivar, pues cada quien decidía dónde cultivaba, cada comunidad. No es de que, ay, usted solo puede trabajar la agricultura en la tierra que esté registrada a su nombre. No, la tierra está ahí para que la use el que la necesite. Así era la época primitiva. La propiedad era social. Y como la propiedad era social, entonces todos tenían tierra, ¿verdad? Todos tenían piedras, todos tenían palos, todos tenían lanzas prácticamente. Entonces, bajo esas circunstancias, lo que íbamos a tener era una situación en donde todos iban a trabajar. Y eso es lo que significa la palabra cooperación. Ahora estamos hablando de cómo eran las relaciones sociales cuando se producía. ¿Se recuerdan que hablamos de qué son relaciones sociales, verdad? Bueno, pues entonces las relaciones sociales en esta época primitiva eran de cooperación y ayuda mutua. Cooperación y ayuda mutua. Donde la palabra cooperación quiere decir trabajo en conjunto, operación en conjunto, cooperación, operación en conjunto. Estos señores cuando están cazando al mamut acá en la imagen, están en cooperación, un trabajo en conjunto. Eso es la cooperación. Y la otra característica que tienen los vínculos que establecen esos seres humanos entre sí en el proceso de producción es que muestran ayuda mutua. Ayuda mutua. ¿Y en qué consiste la ayuda mutua? La ayuda mutua lo que implica es que yo estoy dispuesto a apoyar a mi compañero sin que alguien me lo pida o me lo exija, ¿ya? Eso es la ayuda mutua. Cuando nosotros estamos dispuestos a asistir, a apoyar a alguien sin que nos lo exijan, sin que nos lo pidan, eso es ayuda mutua. Es aquello, por ejemplo, que yo veo a una persona en la calle que está sufriendo por la situación económica en que vivimos y entonces vengo yo y digo, ay, pobrecita esta persona, yo le voy a dar un su quetzal, en algo le ha de ayudar y le doy su quetzal. Eso me nació a mí, fue espontáneo. Nadie me obligó, ¿ya? Nadie me exigió, a mí me nació. Eso es la ayuda mutua, que es distinto si alguien me dice, mire, o me lo da o qué. No, aquí es espontáneo, es voluntario, ayuda mutua. Entonces, repito, cuando la producción no alcanzaba a cubrir las necesidades, la propiedad tomó la forma de propiedad social. La forma de propiedad era propiedad social. Y las relaciones sociales de producción tomaron la forma de cooperación y ayuda mutua. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Se recuerdan que esto lo hemos dicho ya varias veces, ¿verdad? Gracias a estos tres factores, pues poco a poco hubo un aumento en la producción hasta llegar a un momento en el cual hubo un excedente económico, ¿verdad? Bueno, pues ahora, ¿qué va a pasar con ese excedente económico en el contexto que estamos describiendo? Y aquí es donde viene un resultado más del excedente económico, ¿ya? Y es que la propiedad va a cambiar. La propiedad va a dejar de ser propiedad social y en su lugar va a aparecer la propiedad privada.
Vemos las dos formas de propiedad, la propiedad social, la propiedad privada. Surgió la propiedad privada. Ahora, ¿por qué el excedente económico hace surgir la propiedad privada? Veamos un ejemplo. Imaginémonos que estamos en el salón de clases. Ya es presencial la educación ahora. Y resulta que venimos y decimos, todos tenemos 100 quetzales ahí que nos están sobrando, ¿verdad? En la bolsa. Muy bien. Pongámoslos acá en este escritorio. Cada quien pone sus 100 quetzales. ¿Somos qué? Digamos que somos 100 para hacer fácilmente las cuentas. Somos 100. A 100 quetzales cada uno, estamos hablando de 10,000 quetzales que hemos juntado. Ponemos los 10,000 quetzales sobre el escritorio. Bueno, dejamos los 10,000 quetzales ahí, pero alguien tiene que cuidarlo, ¿verdad? Alguien tiene que cuidarlo. Pues nombremos a alguien para cuidarlo. Alguien que administre, alguien que se encargue de ese excedente. Igual ocurrió allá. Allá sí lo que le sobraba era carne, pescado, frutos, que eso era el excedente económico, entonces alguien tenía que cuidarlo y nombraron a alguien para cuidarlo. ¿A quién nombraban normalmente para cuidarlo? Veamos ahora cuando regresamos a nuestro ejemplo de los 100 quetzales. Colocamos cada uno nuestros 100 quetzales ahí y decimos, muy bien, ahora ya todos pusimos nuestro billete de a 100 sobre este escritorio y tenemos 10,000 quetzales. ¿Y qué hacemos? Pues nos tendríamos que quedar todos viendo ahí que nadie se lleve el dinero, ¿verdad? Y ya estaríamos ahí las 100 personas viendo que nadie se lleve ese dinero. Pero entonces decimos, pero si nos quedamos viendo que nadie se lleve ese dinero, como que se complican las cosas. Mejor que se quede alguien cuidándolo. Se va a quedar alguien cuidándolo. ¿A quién dejamos cuidando ese dinero? Allá en aquella época dijeron, ¿a quién dejamos cuidando el excedente económico? Y dijeron, dejémoslo bajo los ancianos. Ellos se van a encargar de cuidar el excedente económico. Ahora, ¿quién va a cuidar el excedente económico? El excedente económico lo va a cuidar el líder de la comunidad. ¿Ya? El líder de la comunidad cuida el excedente económico. Ahora, el líder de la comunidad, ¿quién era en aquella época? En aquella época ya hemos visto que el hombre, ¿verdad? En buena parte de la historia. Pero, ¿qué hombre? ¿El hombre joven o el hombre anciano? El hombre anciano. ¿Y por qué el hombre anciano era el líder? Porque el hombre anciano es el que tenía los conocimientos, la experiencia. Allá en aquella época no se podía estudiar, ¿verdad? Sino que la experiencia del día a día era la que permitía que uno llegara a tener conocimientos. Entonces, ese ancianito era el que iba a cuidar el excedente porque él era el que tenía el conocimiento, porque él era el líder. En aquella época, ¿quién era el líder en una comunidad? El que más conocimiento tenía, el que más podía ayudarnos para orientarnos en cuanto a qué momento sembrar, qué momento cosechar, cómo limpiar, pues el que más sabía de esto era el que más había vivido, y el que más había vivido era el anciano. Entonces los ancianos son la autoridad. Por eso se dice que en esa época hay una gerontocracia, gerontocracia. Gerontocracia quiere decir es un gobierno de ancianos. Los ancianos son los que gobiernan. ¿Y por qué ellos son la autoridad? Porque ellos tienen el conocimiento. En aquella época, la autoridad está basada en el conocimiento, no como ahora, ¿verdad? Ahora nosotros vemos que se acerca el proceso electoral y vemos quiénes están ahí con el ánimo de postularse para candidatos a presidente y nos damos cuenta que realmente ninguno de ellos tiene como que los conocimientos suficientes, ¿verdad? Pero aquí en este país y realmente en este mundo no es que las personas que más saben sean las que dirigen. Aquí ya no es como en la época primitiva. En la época primitiva sí. En la época primitiva el liderazgo estaba basado en el conocimiento. La autoridad estaba basada en el conocimiento. ¿Quién tenía autoridad? El que tenía conocimiento. Entonces los ancianos eran autoridad porque ellos eran los que tenían el conocimiento. Entonces vienen estos ancianos que son la autoridad y se van a encargar de cuidar ese excedente económico. Ellos lo cuidan, ellos lo administran. Pero llega un momento en el cual estos ancianos van a decir, bueno, pero si estos lograron producir más de lo necesario, ¿a quién se le debe? Pues a mí, dijeron los ancianitos, ¿verdad? Porque nosotros somos los que sabemos cómo hacer las cosas, porque nosotros somos los que los hemos dirigido. Si yo, ancianito, no tuviera esos conocimientos, no los podría dirigir a estos y seguramente no habría excedente económico. Gracias a mí
esto se logró producir. Cuando estos ancianitos empiezan a pensar así, llega un momento en el cual dicen, entonces el excedente económico no debiera ser de todos, debiera ser mío, porque yo lo supe dirigir. Cuando eso está diciendo esta autoridad, cuando eso dicen esos ancianitos, está surgiendo la propiedad privada, donde la propiedad privada implica que los bienes ya no son para el uso de todos, sino que le van a pertenecer a alguien. Alguien tiene el dominio sobre ellos. Entonces surgió la propiedad privada. Pero aquí con la propiedad privada hay algo interesante. ¿Se recuerdan ustedes que el ancianito es el que tiene, ¿verdad? El que dijo, este excedente es mío y aquí lo tengo y lo estoy guardando y no quiero que nadie me lo quite porque esto es mío, propiedad privada. Así como nosotros con mi cuaderno, mi libro, mi carro, mi suéter, ¿verdad? Propiedad privada. El ancianito también dijo, este excedente es mío y no quiero que nadie de todos esos me lo quite. Ahí está surgiendo la propiedad privada. Es de él y no de todos. Muy bien. Pero entonces hay una preocupación para el ancianito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto acá que los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que el que está más próximo a morir por naturaleza es el ancianito. Entonces viene el ancianito y dice, esto es mío, nadie me lo tiene que quitar, esto es mío. Pero el ancianito después dice, ¿y qué pasa si yo me muero? Si yo me muero, todos estos van a venir y van a tomar el excedente. Y entonces dice él, yo tengo que ver cómo logro que este excedente le quede a alguien después de mi muerte. ¿Y a quién le debe quedar? A mis hijos, diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Muy bien, pues ese viejito también dijo a mis hijos, pero después dijo, ¿y quiénes son mis hijos? ¿Se recuerdan ustedes que la familia era consanguínea y ahí las relaciones eran prácticamente inestables y de todos contra todos, ¿verdad? Y entonces viene el viejito y dice, ¿y entonces de quién es el excedente después de mi muerte? ¿A quién se lo puedo dejar si yo no sé quiénes son mis hijos? Entonces lo que van a hacer es, van a cambiar la familia. Van a partir de ese momento van a decir, no, 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 ya no podemos seguir así. Ya no se trata de que todas las mujeres tengan relaciones con todos los hombres, sino que ahora, pues cada hombre que tenga una mujer o las mujeres con las que pueda vivir, ¿ya? Pero solo un hombre. Porque si en ese conjunto dejamos a un solo hombre, no importa si es una, dos o tres o más mujeres, pero si siempre hay solo un hombre, entonces sí vamos a saber quién es el padre, ¿ya? ¿Qué es lo que andaban buscando ellos? Entonces este viejito dice, no, a partir de ahora la familia va a cambiar. Ya no se trata de que haya un grupo de padres, un grupo de madres y un montón de niños, sino va a haber una familia en donde por lo menos va a haber solamente un padre. De ahí, con las mujeres no nos preocupamos. Todos los niños que nazcan de esas mujeres que viven con ese hombre son hijos de él, ¿verdad? Entonces cambió la familia. La familia se volvió monogámica. Dejó de ser la familia consanguínea salvaje que habíamos visto antes y entramos a una que nos muestra algún grado de civilización. Una familia monogámica, una familia donde ya hay un solo hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre ahora está en interés de saber quiénes son sus hijos para poder heredarle aquello de lo que se ha apropiado. Nos damos cuenta, ese gran cambio que se dio en la familia, ese es un efecto del excedente económico también. El excedente económico hace surgir la propiedad privada y por tanto hace que la familia deje de ser consanguínea y se vuelva monogámica. Un efecto del excedente económico. Pero hay otro más, el más importante, y es que cuando aparece la propiedad privada, surgen las clases sociales. La propiedad privada hace aparecer las clases sociales. ¿Y por qué? Porque entonces antes todos los que integraban la sociedad, todos los que formaban parte de la comunidad eran iguales. Ahora ya no son iguales. Hay unos que tienen y hay otros que no tienen. Esos grandes grupos de personas que se diferencian entre sí por la relación de propiedad, esos grupos son las clases sociales. Entonces, el surgimiento de la propiedad privada tiene un efecto más. ¿Se dan cuenta? Hoy hemos visto dos efectos más.
El primero, el cambio en la familia. Y ahora el segundo, que es el más importante que hemos estado viendo, es qué hace surgir las clases sociales. Cuando el excedente económico hace surgir la propiedad privada, divide a la sociedad en clases, en donde las clases sociales, ¿qué son? Las clases sociales son grandes grupos de personas que se van a diferenciar entre sí por la relación que guardan con la propiedad. Es decir, van a haber unos que tienen y van a haber otros que no tienen. Pero cuando existe esta propiedad privada, también va a producir un cambio en las relaciones sociales de producción. ¿Se recuerdan? Las relaciones sociales de producción son las que, vamos a ver, déjenme ver si puedo agrandar el cursor para que podamos hacerlo mejor. Bueno, ahí. Se recuerdan que habíamos visto que estas son las relaciones sociales en la producción, ¿verdad? Y que la forma que tomaron estas relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua. Estas son las relaciones sociales que corresponden, esta es la forma de las relaciones sociales que corresponde a esta forma de propiedad que existe cuando la producción no alcanza a cubrir las necesidades. Nos damos cuenta, aquí hay una interpretación vertical. Cuando la producción no alcanza a cubrir las necesidades, la propiedad era social, y cuando la propiedad tenía esta forma, la forma de propiedad social, las relaciones sociales de producción tenían la forma de cooperación y ayuda mutua. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Ahora lo que ha ocurrido es que ya existe el excedente económico. Cuando existe el excedente económico, la propiedad dejó de ser social y en su lugar surge la propiedad privada. Pero si la propiedad ahora ya no es social, si la propiedad ahora es privada, también las relaciones sociales de producción van a cambiar. O sea, aquí arriba, estas relaciones deben de cambiar, deben de ser otras. Ya no pueden ser de cooperación, porque la cooperación, ¿recuerdan qué significaba? Cooperar significaba trabajo en conjunto, trabajo de todos. Pero ahora ya no todos necesitan trabajar. Unos necesitan y otros no, porque hay unos que tienen y otros que no tienen. Los que no tienen necesitan trabajar y los que tienen no necesitan trabajar. Entonces ya no puede haber cooperación. ¿Qué es lo que va a haber entonces acá? Acá lo que va a haber es ahora explotación y subordinación. Explotación y subordinación. La palabra explotación, ¿qué significa? No significa hacer boom, ¿ya? No. La palabra explotación acá significa que hay alguien que se está aprovechando del trabajo de otro. Eso significa explotación. Aprovecharse del trabajo ajeno. Entonces, ahora hay alguien que se aprovecha del trabajo ajeno. ¿Por qué? Porque hay unos que trabajan y otros que no trabajan. Los que no trabajan viven gracias al trabajo de aquellos que sí lo hacen. Eso es la explotación. Ahora también ya no hay ayuda mutua. Ahora, ¿qué hay? Subordinación. Y la subordinación quiere decir que las cosas se hacen no porque a uno le nazcan, sino porque lo están obligando, porque hay un poder sobre uno que lo obliga a que haga las cosas. Eso es subordinación. Entonces, antes las relaciones sociales de producción eran de cooperación y ayuda mutua. Ahora, con la propiedad privada, las relaciones sociales de producción pasaron a tomar la forma de explotación y subordinación. Dos formas ha tomado las relaciones sociales de producción que corresponden a las dos formas que ha tomado la propiedad históricamente, ¿verdad? Bueno, hablemos más de la explotación y subordinación para compararla con la cooperación y la ayuda mutua. Demos un ejemplo más. Imaginémonos que vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿ya? El trabajo va a estar realizado por grupos integrados por 5 personas. 5 personas van a formar un grupo, ¿ya? 5 personas. Ahora, ¿qué van a hacer estas 5 personas? Bueno, entre las 5 personas tienen que hacer el trabajo y presentarlo el próximo miércoles. 8 días tienen para hacer el trabajo, ¿ya? 8 días. Y va a ser un trabajo en grupo, 5 integrantes. ¿Qué ocurre durante los 5 días? Bueno, pues resulta que durante los 5 días, resulta que efectivamente deciden reunirse mañana, se reúnen los 5, se distribuyen qué es lo que cada quien va a hacer, cada uno hace lo que le toca, lo juntan y el próximo miércoles cabalmente lo entregan. ¿Eso qué quiere decir? Hubo cooperación, trabajo en conjunto.
todos trabajaron. Eso es la cooperación. Ahora, ¿y qué es la explotación? La explotación quiere decir que unos trabajan y otros no. Entonces, otra vez, el trabajo iba a ser hecho por 5 personas, ¿verdad? Deciden reunirse mañana y mañana solo llegan 3. Y se quedan esperando a los otros 2 y no hay forma que lleguen. Y entonces dicen, a la mucha no, vamos a seguir, ya llevamos 1 hora esperando, no, vamos a seguir esperando. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y hacemos el trabajo? Igual, si aquellos no aparecen, no, y de plano que no van a seguir haciendo las tareas. Entonces, entre nosotros 3 saquemos el trabajo. Y entre 3 hacen el trabajo. El día miércoles, dentro de 8 días, cuando hay que presentarlo, bueno, pues están ya elaborando la carátula, van a entregar el trabajo, ¿verdad? Y lo que debiera venir es una carátula en donde solo aparecen los nombres de aquellos 3 que trabajaron. Pero por ahí dicen aquellos 3, a la no, mucha, de repente por eso va a perder la clase a aquellos 2. No, hombre, incluyámoslos, pongámonos a todos ahí. Y viene en la carátula los 5 nombres, ¿ya? Los 5 nombres. Entonces todos tienen la misma nota. Todos sacan los 10 puntos. ¿Qué pasó ahí? Ahí no hubo cooperación, porque no todos trabajaron. Ahí no hubo cooperación porque no hubo trabajo en conjunto. Ahí lo que hubo fue explotación. Unos trabajan, otros no trabajan. Los que no trabajan viven gracias al trabajo de los que sí lo hacen. Eso es la explotación. Entonces nos damos cuenta, la cooperación es un trabajo en conjunto, un trabajo entre todos. La explotación no. La explotación significa que unos trabajan y otros no. Y los que no trabajan se aprovechan del trabajo de los que sí lo hacen. Ahora, hablando de la ayuda mutua y la subordinación. Ya habíamos dicho antes que que la ayuda mutua, perdón, que la ayuda mutua es cuando nosotros de manera espontánea, voluntaria, venimos y decimos, sacamos un quetzal y le decimos, de algo le va a servir y ayudamos a la persona. ¿Ya? Eso es ayuda mutua. Fue voluntario, fue espontáneo. Ahora, ¿dónde vemos el ejemplo de la subordinación ahí? Imaginémonos que vamos en el bus y de repente se sube un muchacho ahí lleno de tatuajes, todo peludo, algo sucio, con la mano en el bolsillo y empieza a gritar cuando se sube al bus. Y empieza a gritar y dice, señores, yo acabo de salir del preventivo, me estaban acusando de que maté a alguien, pero la verdad yo no maté a nadie. Y muestra como que se carga una pistola en el bolsillo, ¿verdad? Y dice, lo que sí es cierto es que como acabo de salir y no tengo con qué comprar comida, estoy hambriento. Yo de verdad les pido que me regale un quetzal cada uno y si no me lo dan, pues yo la verdad no quiero hacerle daño a nadie, no quiero matar a nadie, pero si no logro ponerle fin al hambre que siento, lamentablemente tendré que hacer algo. Y entonces decimos nosotros, ay, pobrecito, ¿verdad? 2 quetzales le doy yo. No, ahí no fue voluntario el asunto. Ahí nos está intimidando. Ahí lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos en una situación de inferioridad y que él está investido de un poder y que ese poder que le da el arma que tiene, pues hace que nosotros estemos dispuestos a sacar parte de nuestra riqueza y entregársela. Pero eso no es voluntario. Ya, eso es la subordinación. Nos damos cuenta. En la comunidad primitiva, al principio lo que tenemos es la ayuda mutua. Allí esos hombres que están cazando al mamut se ayudan entre sí de manera espontánea, voluntaria. Ahora lo que tenemos del lado derecho, en color rojo, pues ahí estos pobres que están recibiendo el látigo no es que lo hagan de manera voluntaria, lo están haciendo ¿por qué? Lo están haciendo porque existe un poder que los está obligando a tener que hacer las cosas. Entonces nos damos cuenta, insisto, cuando la producción no alcanzaba, la forma de propiedad era propiedad social y las relaciones sociales de producción que correspondían tenían la forma de cooperación y ayuda mutua. Mientras que cuando surge el excedente económico, la propiedad deja de ser social, se vuelve propiedad privada. Cuando la forma de la propiedad es privada, pues entonces también va a cambiar la forma de las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción se van a volver de explotación y subordinación. Bien, entonces, cuando esto que hemos coloreado de rojo está apareciendo,
lo que nos está mostrando es que al interior de esa comunidad primitiva está surgiendo una nueva forma de organización social, ¿ya? Esto que tenemos en rojo ya corresponde a una nueva forma de organización social. ¿Y dónde nació esta nueva forma de organización social? En el interior de la comunidad primitiva. Por eso muestro esa línea roja ahí, cómo es que poco a poco del interior de la comunidad primitiva está surgiendo una nueva forma de organización social. Y esa nueva forma de organización social es la que se conoce como sociedad esclavista. Ahora, esa sociedad esclavista, entonces, se va a diferenciar, porque si nos damos cuenta, en la comunidad primitiva no hubo oportunidades para contemplar y explicar la realidad. Los seres humanos de la época primitiva vivían con hambre, no lograban cubrir sus necesidades. Entonces andaban pensando más en satisfacer sus necesidades que en ver qué había alrededor y darle alguna explicación. Ellos no generaban conocimientos de ese tipo. Ellos tenían más interés en cazar, pescar, recolectar, en dedicarse a la agricultura, pero no estar viendo, ay, ¿por qué están las estrellas así? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el sol nace de esta manera? ¿Cómo se moverá el sol? Todo eso no se lo preguntaban ellos, no tenían tiempo, ¿ya? Mientras que en la sociedad esclavista, que es la que ya estamos comenzando a ver, pues resulta que ahí como los esclavos y los esclavistas son los dos grandes grupos, son las clases sociales, los esclavistas no trabajan, viven gracias al trabajo de los esclavos. Entonces los esclavistas tienen tiempo para contemplar e intentar explicar la realidad. Los esclavistas, como no trabajan, tienen tiempo para quedarse viendo lo que pasa alrededor de ellos. Como no trabajan, cuando cae la noche, no es que rendidos se duermen inmediatamente, no. Los esclavistas han pasado el día sin trabajar, están bien relajados y cuando se acuestan, todavía se quedan viendo las estrellas y pensando, ¿será que esas estrellas están lejos, están cerca? Y de repente por ahí hasta a alguien se le ocurre, ay, si yo uniera con una línea esas estrellitas, de repente podría haber una osita o podría haber un Orión. Es decir, son las ideas que se les van ocurriendo a estos señores que como no trabajan, tienen tiempo para estar meditando, para estar contemplando la realidad. Bien, eso es lo que tenemos de la comunidad primitiva, que es la que nos permite pasar a la siguiente etapa. Pero antes de pasar a la siguiente etapa, entonces vamos a escuchar si alguien tiene una duda, alguna inquietud. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo sí tengo una duda. ¿Qué significa incidir? No le entendí muy bien esa partecita. Disculpe, Liz. ¿Alguien más que le diga a la compañera qué significa incidir? Gracias, Fernando. Que no tuvo tiempo, ya no hubo tiempo para poder contemplar, para poder explicar. ¿Y por qué no hubo tiempo? No hubo tiempo porque las necesidades eran muy grandes. Y entonces, bajo esas circunstancias, no hubo tiempo para poder contemplar, para poder explicar, sino solo para trabajar. Es algo así como lo que nos podría estar ocurriendo. Imagínense que nosotros procedemos de una familia humilde, que nuestras condiciones económicas, la verdad, son bien difíciles, nuestras necesidades son muy grandes. Entonces, si nuestras necesidades son muy grandes, si yo sé que no hay alimentos en la casa, que tenemos deudas, pues ¿qué hago? ¿Trabajo o estudio? Obvio, ¿verdad? Voy a trabajar.
Entonces voy a trabajar y si resulta que lo que gano en un día no me alcanza, pues voy a buscar trabajar más horas, ¿verdad? O de repente hasta puedo conseguir dos trabajos, trabajo de día en uno y de noche en otro. Pero ¿por qué trabaja usted tanto? Trabaja tanto porque resulta que sus necesidades son muy grandes y no las logra satisfacer con lo que consigue. Entonces, bajo esas circunstancias, usted no está pensando en que, yo voy a leer este libro, yo voy a estudiar, yo quiero discutir este libro con alguna persona. No, está pensando en trabajar, que es lo que vivió el hombre primitivo al principio. Sus necesidades eran muy grandes y él no lograba cubrirlas. Ya, cuando es la época de la esclavitud, como hemos dicho, ya hay un excedente económico y por eso ya no todos trabajan. Entonces, los que no trabajan, pues como no trabajan, entonces o no necesitan trabajar, han quedado liberados de la obligación de trabajar. Entonces, bajo esas circunstancias, entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué hace usted? ¿Trabaja o estudia? Pero si yo no estoy obligado a trabajar, ¿por qué voy a trabajar? Mejor estudio, ¿verdad? Eso es lo que vivieron en aquella época, una situación parecida. Sí, pero no de algunas, sino de todos, porque todos estaban en las mismas condiciones. Muy bien, Fernando. Muy bien. Sí, Karina. Buenas noches, licenciado. Solo con una duda, si me podría repetir, al inicio de la clase estaba explicando lo que surge del excedente económico, las consecuencias que son 3, creo yo. Por favor y gracias. Pero eso es de la clase anterior. De igual manera, algún compañero que nos haga favor ahí de recordar esos elementos. Sería el desarrollo de destreza, perfeccionamiento de instrumento de trabajo, mejor organización. Serían esos 3. Gracias, Micaela. Pero yo creo que efectivamente esos 3 son los que permitieron el surgimiento del excedente económico. Pero no sé, de repente entendí mal, porque yo considero que la compañera se estaba refiriendo a las consecuencias, no a las causas, no a qué causó el excedente económico, sino qué efectos provocó el excedente económico, que también fueron 3 los que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Pero de repente no nos hemos entendido todavía. Pero hablando de los efectos, también hubo 3 en la clase anterior y 2 en la clase de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles eran los 3 de la clase anterior? Sí. La producción, la distribución y el consumo. No, no, no. Esos no son efectos del excedente económico. El intercambio sí. La familia y nomada o algo. O algo así va. Eso no se vale. Lo siento, es que no lo estaba viendo. ¿El reparto de tareas sería, licenciado? Sí. ¿Y qué nombre recibe ese reparto o esa asignación de tareas? La división natural del trabajo. Muy bien, la división natural del trabajo. Y el otro sí tiene que ver con lo que Micaela decía, ¿verdad? Sí, digamos, cuando eran nómadas y se pasaron a sedentarios. Muy bien. ¿Ya? Esos fueron los 3 de la clase anterior. ¿Y los 2 de hoy cuáles fueron? Surge la propiedad Sería privada, cuando ¿verdad? empieza, propiedad privada. Y al surgir la propiedad privada se dan 2 cosas. Explotación.
y Las clases subordinación. sociales. Surgen las clases sociales. Y antes de hablar de las clases sociales, hablamos de el cambio en la familia. En cambio, la familia. Exacto. La familia monogámica, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud más? Lo que sí necesito que nos quede bien claro es cómo se relacionan estos conceptos, ¿ya? Cómo es que cuando existe una subproducción, es decir, cuando el producto no alcanza, ¿cuál es la forma de propiedad? Social. ¿Y cuál es la forma de las relaciones sociales de producción? Cooperación y ayuda mutua. Ahora, cuando hay excedente económico, ¿cuál es la forma de propiedad? Privada. Y cuando la forma de propiedad es privada, ¿cuál es la forma de las relaciones sociales de producción? Explotación y subordinación, ¿ya? Esa relación entre esos tres conceptos que van así en esas columnitas es lo que nos debe de quedar bien claro. Debemos de entender por qué es que dejamos la cooperación y la ayuda mutua y saltamos a una situación en donde hay explotación y subordinación. Entender esa lógica es fundamental. Si se dan cuenta, aquí todavía no han surgido ideas o pensamientos de economía, ¿verdad? Solo es la pura práctica social, como habíamos dicho en la clase anterior. Bien, entonces voy a compartirles para avanzar porque hay que aprovechar los minutos que hay todavía. Entonces, por lo menos para que lleguemos a saber qué es lo de economía o cómo surgió la palabra economía. Olga Paredes. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. ¿Usted me podría repetir nuevamente el nombre de cuando los ancianos toman la economía o administran, por favor? Cuando son la autoridad. Cuando ellos son la autoridad. Gerontocracia. Muy bien. Gerontocracia. Gerontocracia. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que hemos visto? Estamos hablando que ya pasamos a la segunda etapa, que es la de la sociedad esclavista, ¿verdad? Muy bien, en esta sociedad esclavista hemos hablado de esto, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando que nos quede bien claro. El producto no alcanza, la propiedad es social, la forma de las relaciones sociales de producción son de cooperación y ayuda mutua. Llega un momento en el que surge el excedente económico, la propiedad es privada, surgen las clases sociales y las relaciones sociales de producción cambian y se vuelven de explotación y subordinación. Ahí hemos dicho que surge al interior una nueva sociedad, que es la sociedad esclavista. Y aquí tenemos a estos señores, ¿verdad? Que son los que van a vivir en la sociedad esclavista. Aquí tenemos a Aristóteles y Platón. Ellos son los que van caminando ahí, ¿ya? Aristóteles y Platón van caminando ahí por las calles de Grecia. Aristóteles y Platón. ¿Y qué pasa con Aristóteles y Platón? Bueno, pues resulta que Aristóteles y Platón, si se dan cuenta, como muchos de los que hay ahí alrededor de ellos, no trabajan, ¿verdad? Están ahí paseando. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan trabajar. Es algo así como las personas que hoy no trabajan, ¿qué andan haciendo? Pues están en las redes sociales, en la televisión, o de repente se van a un centro comercial a ver qué hay, ¿verdad? A platicar con sus conocidos. Pues igual ocurría allá en Grecia. Estos señores, como no necesitaban trabajar porque tenían esclavos que lo hacían, pues tenían tiempo para andar paseando ahí por Grecia, comentando entre ellos cosas. Bueno, pues resulta que ellos sobre qué estaban hablando, sobre qué estaban pensando. Ellos pensaban sobre el pensamiento. Ellos pensaban sobre la naturaleza. Ellos pensaban sobre la sociedad. Ellos pensaban de todo, ¿ya? Ellos pensaban de todo.
Por eso, poco a poco fueron creando sus concepciones filosóficas, donde las concepciones filosóficas, la palabra concepciones viene de concebir. Y se recuerdan ustedes que cuando se habla, por ejemplo, de la etapa de la concepción, en el caso de la reproducción humana, nosotros decimos que en la etapa, ¿cuál es la concepción? La concepción es el momento en el cual se une un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Ese es el momento de la concepción, cuando da lugar a una nueva vida. Pues, así como la unión del espermatozoide y el óvulo implica el surgimiento de una nueva vida, igual acá, así se usa la palabra concepción, pero son concepciones filosóficas porque es el nacimiento del conocimiento, ¿ya? Es el conocimiento el que están haciendo. Aquí no van a ser un ser humano, aquí van a ser el conocimiento, por eso son concepciones. Y son filosóficas porque son de todo, no es de algo en particular, sino de todo lo que hay alrededor. Entonces es la época de las concepciones filosóficas, porque estudian todo lo que hay alrededor. Y entre estos señores, a nosotros quien nos interesa es Aristóteles, porque Aristóteles fue el que creó la palabra economía, ¿ya? Él fue el que por primera vez usó la palabra economía. Este señor que tenemos ahí usó la palabra economía. Y cuando él usó la palabra economía, realmente no es que haya creado una palabra nueva. Lo que hizo fue unir dos voces que ya eran de uso común entre los griegos. Los griegos, cuando se referían a la casa, por ejemplo, decían oikos. Nosotros hoy decimos casa. Allá en Estados Unidos dicen house o home, depende de a qué se quieran referir, ¿verdad? Pero a la estructura es house. Nosotros decimos casa. Los griegos decían oikos. Y cuando nosotros queremos decir arreglo, cuidado, pues los griegos en vez de eso decían neimen, ¿ya? Entonces, lo que hizo Aristóteles fue unir dos palabras que ya eran de uso normal en el vocabulario de los griegos, oikos y nemein, y entonces surge ahí la palabra economía. Es como cuando a alguien se le ocurrió, miren, yo tengo una cosa, un negocio que se parece a un mercado. Así se parece a un mercado, sí, se parece a un mercado, pero es mucho más que un mercado porque hay góndolas, está bien cuidado, bien limpio, entonces es más que un mercado, ¿verdad? ¿Cómo le vas a poner a ese tu negocio que parece mercado, pero es mucho más que eso? Yo le voy a poner supermercado, dijo. ¿Qué hizo? Solo unió dos palabras que eran de uso normal. O como cuando alguien dijo, ¿y cómo le llamo a esto que estamos descubriendo acá, que se pone después de los ojos o antes de los ojos? ¿Cómo se llama esto que se pone antes de los ojos para poder ver? Antes de los ojos. ¿Cómo le vas a poner a eso tu invento? Anteojos, dijo. Anteojos. Ojos ya era una palabra que se usaba y antes también. Solo unió dos voces. Igual hizo Aristóteles. Ya se usaban las palabras oikos y nemein, las unió y formó la palabra oikonomía, que es la que nosotros la traducimos ahora como economía. Bueno, entonces esto fue solo para avanzar un poquito y que nos quede claro ya cuándo surge la palabra economía. Lo vamos a ver más despacio en la próxima clase. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, ya no hay tiempo ahora, pero podemos plantearlas el próximo lunes. Entonces, por ahora, agradezco la atención que me han prestado. Los veo nuevamente el lunes. Con cuidado. Feliz fin de semana. No porque no hayan clases de los 2 días que vienen, sino porque no los veo yo, ¿verdad? Entonces, hasta el lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.